Buenos días, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte Secundaria A1. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro quinto tema del área de economía política. La semana pasada ya habíamos hecho un repaso sobre los temas como lo que es la economía política, su importancia, las escuelas y también habíamos trabajado lo que eran bienes y servicios. El día de hoy vamos a trabajar el tema que nos compete a factores de producción, naturaleza y trabajo. Ustedes saben de que muchas de las empresas funcionan en base a los recursos económicos que éstas tienen, ¿verdad? Y si una empresa va a lanzar un producto, necesita de una materia prima. Y esta materia prima se extrae muchas veces de la misma naturaleza, dependiendo la fabricación del producto que se quiera dar a conocer. Por ejemplo, si yo quiero producir sillas, muebles de madera, ¿cuál va a ser mi materia prima? La madera del árbol que extraigo para poder fabricar los distintos instrumentos o bienes para satisfacer las necesidades plenas de las personas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza y el trabajo dentro de una determinada empresa. A continuación, tenemos primero los factores de producción. Cuando hablamos nosotros de los factores de producción, estamos hablando de los elementos necesarios para lograr una producción positiva y correcta de bienes. Ahora, este factor de producción y este elemento fundamental o uno de los primeros elementos fundamentales de los factores de producción para poder producir bienes o servicios es la naturaleza. La naturaleza se define como el conjunto de elementos físicos preexistentes al ser humano, por lo cual se le considera un factor primario u originario en la producción. Su retribución por participar en el proceso productivo se denomina renta. Vamos a ver qué elementos encontramos en la naturaleza. Primero, encontramos el medio ambiente. El medio ambiente es el contexto histórico o geográfico dentro del cual los seres humanos desarrollamos nuestras actividades. Es el ambiente en el cual desarrollamos todo tipo de actividad: agricultura, ganadería, horticultura, la pesca, entre otras actividades. El medio ambiente está compuesto también por lo que es, a su vez, el clima, que está determinado por la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos y las lluvias. Y también por el territorio, que comprende el suelo, el subsuelo y el lugar geográfico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del clima, tiene que ver todo lo relacionado a los fenómenos meteorológicos, y cuando hablamos del territorio, comprende todo el suelo y el subsuelo. Luego de ello también tenemos a las materias primas. La materia prima es el elemento o el recurso fundamental que va a utilizar la empresa para poder fabricar su producto. Este bien puede estar determinado por muchos factores. Ahora, cuando hablamos de las materias primas, estas pueden ser a su vez en tres. La primera es de origen animal, como por ejemplo los huevos, carnes, cuero y leche. La segunda es de origen vegetal, como por ejemplo la papa, los plátanos, la caña de azúcar y la coca. Y finalmente tenemos el origen mineral, que está compuesto por el petróleo, por el gas y por los metales preciosos, que en este caso es el oro y la plata. Y en cuanto a las fuerzas motrices, como observamos ahí en el cuadrado morado, esta va a ser el empleo físico para realizar las actividades económicas. Por ejemplo, la fuerza de los animales, que se utiliza para poder arar la tierra y cosechar. También tenemos la fuerza del viento y la fuerza de la caída del agua. Ahora vamos a definir lo que es el trabajo. Y al trabajo lo definimos como la capacidad tanto física e intelectual
de la persona para crear y o transformar bienes y servicios, todo a través del esfuerzo físico. El trabajo desempeña el papel de factor activo de la producción. ¿Cuáles son las características del trabajo? El primero implica esfuerzo físico. El segundo es dignificante porque al realizarlo deja una satisfacción plena cuando lo hacemos con mucha vocación. Es obligatorio porque no se puede eludir. Para cumplir nuestras necesidades necesitamos trabajar y persigue un fin económico, una remuneración por el trabajo que estoy prestando. Ahora, tenemos la clasificación del trabajo. Primero, según su producto, esta puede ser material e inmaterial. Cuando nosotros hablamos del trabajo material, es todo aquello que está relacionado a lo físico, a lo que se puede tocar, a lo que se puede palpar. Por ejemplo, un carpintero fabricando una silla. Y cuando hablamos de inmaterial, está todo referido a lo que no se puede tocar, pero sí podemos sentir. Por ejemplo, un músico creando una melodía, ¿verdad? Ahora, según la condición, el trabajo puede ser dependiente e independiente. Hablamos de un trabajo dependiente cuando prácticamente esta persona o este grupo de personas depende de una entidad para poder recibir una remuneración económica. Por ejemplo, los policías trabajan para el Estado, salvaguardando la seguridad de los ciudadanos, ¿verdad? Pero dependen del Estado. Mientras también tenemos otros ejemplos ahí, los docentes y administrativos del CEPUN, Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Y hablamos de un trabajo independiente cuando depende de uno mismo y no tengo que, por ejemplo, pertenecer necesariamente a una empresa. Yo me puedo comprar un taxi y puedo conducir mi propio taxi para poder obtener mi propio beneficio económico. También tenemos que según la facultad predominante es intelectual, es manual y es mecánico. Hablamos de un trabajo intelectual cuando hacemos uso de nuestros conocimientos. Por ejemplo, un expositor. Hablamos de un trabajo manual cuando empleamos las destrezas físicas o motoras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el albañil cargando ladrillos o un carpintero cepillando la madera. Y hablamos de un trabajo mecánico cuando estamos relacionados directamente con, por ejemplo, un chofer conduciendo un bus interprovincial. Estamos haciendo uso del trabajo mecánico. ¿Por qué? Utilizamos un medio de transporte y utilizamos nuestra capacidad física. También tenemos que el trabajo es, según la jerarquía, lo vamos a considerar de tres formas. Primero, o de dos formas. Es de invención y de dirección, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos de la invención, quiere decir que este tipo de trabajo busca conocimientos nuevos a través de la ciencia. Por ejemplo, tenemos un científico buscando nuevos medicamentos. Hablamos de dirección cuando se va a encargar de dirigir un determinado lugar o una determinada empresa. Por ejemplo, un ingeniero civil encargado de la construcción de un edificio. Y también si acá vamos a agregar uno más que es el de ejecución, que es la que hace un contacto directo. Aquí tenemos, por ejemplo, un albañil en la construcción de un edificio. Y finalmente tenemos según la preparación que es de tipo calificado y es de tipo no calificado. Vamos a ver cuándo es un trabajo no calificado. Mayormente es cuando no has tenido estudios de aproximadamente 3 o 5 años o en la universidad o en un instituto, pero que no te hace menos. Por ejemplo, un vigilante o un trabajador de limpieza.
Y el trabajo calificado sí ha tenido un estudio aproximadamente de unos 5, 8 o 10 años dependiendo de la carrera profesional. Por ejemplo, un médico o un arquitecto. Ahora vamos a pasar a ver la retribución al factor del trabajo. Tenemos ahí, por ejemplo, el salario nominal. Este salario nominal es la retribución que se expresa en dinero, es decir, la cantidad de dinero o unidades monetarias obtenidas por un trabajador. Ahora tenemos el salario también como aspecto mínimo vital. Vamos a ver cuál es la característica de este tipo de salario mínimo vital. Básicamente está relacionado porque va a permitir satisfacer las necesidades vitales, mientras que el salario real se expresa en la cantidad de bienes y servicios que con él se pueden comprar. Ahora, el salario jornal se denomina el pago que recibe un obrero por una jornada de trabajo, dependiendo la cantidad de horas que emplee. Y tenemos el salario a destajo. Hablamos de un salario a destajo cuando se refiere al pago por cantidad de bienes producidos, es decir, es el que se paga por el volumen o cantidad producida. Ahora, el trabajo, que se conoce como sueldo, es el pago que recibe un empleado por un determinado tiempo de trabajo, ya sea quincena, 15 días o ya sea todo el mes completo, los 30 o los 31 días. Y también tenemos el salario con primas, ¿verdad? Este salario con primas quiere decir básicamente o está referido cuando el sueldo del trabajador se le agrega una cantidad adicional como recompensa por algún logro. Y eso mayormente pasa, por ejemplo, en las tiendas de electrodomésticos. Se ponen una meta y cuando pasan esa meta reciben una bonificación especial. Tenemos también el tipo de factor de trabajo conocido como honorarios, que es el pago que reciben los trabajadores independientes cuando prestan un servicio a una empresa o a una persona. Y el salario mínimo es el salario establecido por el gobierno a través de una ley y busca proteger al trabajador. El salario mínimo hoy en día es de 930 soles que lo ha impuesto el Estado peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Y tenemos también los emolumentos, que es el salario asignado a los altos funcionarios públicos. Por ejemplo, el salario de un congresista, el salario de un ministro que rodea los 30,000, el de un congresista los 15,000, el del presidente de la República unos 45,000. Ahora vamos a pasar a estudiar la población económicamente activa, que está dividida en tres aspectos. Cuando hablamos de la población económicamente activa en nuestro país, las estadísticas de empleo son realizadas en forma sistemática desde 1967. En un inicio, el Ministerio de Trabajo y Promoción Social elaboraba dicho indicador solo para el área de Lima Metropolitana. Vamos a ver qué es el PEA ocupada. Una persona está empleada cuando ejerce una actividad de producción de bienes o servicios, por lo menos una hora remunerada a la semana. Una persona adecuadamente empleada es aquella que trabaja en forma voluntaria un número de horas menor a la duración de una jornada laboral. Y la PEA subempleada quiere decir una persona se considera subempleada cuando el número de sus horas de trabajo ha de ser menor a la jornada laboral. Y el PEA desempleada es una persona que, estando desempleada, está disponible para trabajar, pero se halla sin empleo y además está buscando trabajo. Ahora, ¿cuáles son los conflictos laborales que encontramos cotidianamente en una empresa? Primero, tenemos las huelgas, que es un derecho de los trabajadores. Consiste en no realizar actividades laborales en forma pacífica y voluntaria. Las huelgas tienen un contexto histórico. A lo largo de todos los años, se hacen mayormente cuando se vulneran los derechos de las personas y cuando se humilla su honor.
El boicot es el acuerdo de los trabajadores para dejar de consumir productos de aquellas empresas que tienen permanentes conflictos con sus trabajadores. Un determinado grupo de personas se pone de acuerdo para no consumir ese producto porque están explotando a sus trabajadores. El sabotaje es causar daño material a las instalaciones de la empresa y es castigado por la ley. Muchas veces los trabajadores no miden sus estados emocionales y si los despiden o se atentan con su integridad, lo primero que hacen es atentar contra la misma empresa. Recuerden que eso está penado por la ley. El lockout es una huelga de empresarios quienes al enterarse que sus trabajadores van a realizar huelgas, boicot o sabotaje, cierran sus empresas. Y la envidia, un conflicto laboral que pasa muchas veces en los centros de trabajo cuando no dejamos prosperar o avanzar a la persona que lo está haciendo bien. Y finalmente tenemos la división del trabajo. ¿Cuál es la importancia de dividir el trabajo? Vamos a ver sus ventajas y sus desventajas. Sus ventajas dice, ahorra tiempo, mejora la calidad del producto, reduce el tiempo y mejora con el tiempo su forma de trabajar. ¿Y cuáles son las desventajas? Automatiza al trabajador, solamente lo especializa en un aspecto, impide un mayor desarrollo intelectual y el trabajador se vuelve incapaz. Ahora, para concluir el tema es necesario tener conceptos bien claros. Dentro de los factores de producción o para producir más bienes y servicios es necesario el trabajo y la naturaleza. La naturaleza es importante porque recolectamos o recogemos la materia prima para fabricar nuestros objetos y el trabajo es fundamental porque a través del esfuerzo físico la empresa va a avanzar. Espero que la clase haya quedado entendido. Complementen la información. Nos vemos la próxima semana.